Listo, perfecto. Pues muchas gracias, Nora, por la invitación y muchas gracias, chicos, por estar aquí tan temprano. Yo quisiera hacer como un sondeo primero de con quiénes estamos aquí, chicos de qué cursos, de qué nivel, si de pronto me pudieran decir. Claro, con mucho gusto. Te cuento. El Colegio Líderes existe hace 35 años. Nosotros practicamos una metodología que se llama Plan Dalton, por lo cual nuestro ecosistema debe ser muy pequeño, muy reducido. Entonces siempre tenemos muy pocos estudiantes. Hay un máximo de 10 estudiantes en cada ecosistema de trabajo que también llamamos laboratorio. En ese sentido, entonces, tenemos en toda la institución educativa, en este momento, 40 estudiantes, y esos son los niños que nos acompañan en este momento, desde grado sexto hasta grado 11, y nos acompañan dos niños de Líderes Kids, dos niños pequeños. Listo, perfecto. Bueno, pues Nora, te quería pedir el favor de que me dejes compartir pantalla para poder hacer la presentación y ya empezamos con las actividades. Mientras tanto, chicos, necesito que vayan buscando un lápiz y un papel para que hagamos una primera actividad y trabajemos sobre eso, ¿listo? Y les quería comentar que en cualquier momento, si alguien tiene una duda, una inquietud, algún tipo de pregunta que quieran hacer, no duden en levantar la mano y hacerme saber de que queremos resolver algún tipo de cuestionamiento. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo. ¿Sí? Y pues esto va a estar todo alineado alrededor de lo que conocemos o entendemos como liderazgo innovador. Ustedes hacen parte de un plantel, de una institución que los forma como líderes, ¿sí? Y vamos a trabajar en ese liderazgo enfocado hacia la innovación. Es muy importante que ustedes tengan en consideración esto porque de las competencias que les van a pedir en el futuro en las organizaciones o incluso cuando ustedes monten sus propios negocios, porque yo esperaría que ustedes sean los próximos Mark Zuckerberg o este tipo de personajes que cambian y transforman al mundo. Estos personajes, más allá de los temas técnicos y las cosas que llamamos habilidades duras, son muy buenos en hacer elementos y desarrollar sus habilidades blandas. De hecho, el Foro Económico Mundial, que es una organización que se sienta cada año a revisar para dónde va el mundo y qué es lo que deben tener los profesionales, saca siempre un listado de las 10 competencias más importantes. Y dentro de esas competencias está prácticamente siempre en los primeros puestos el tema de creatividad, innovación, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y gestión de personas. Y este año aparecieron un par de habilidades duras, que es como de gestión de tecnología y conocimiento de la tecnología. Pero el centro está en la parte blanda, en la parte de cómo generamos el cambio desde la mentalidad y luego transformamos el mundo. Entonces es muy importante que trabajemos en nosotros primeros. Entonces vamos a trabajar hoy en algunos elementos de nuestra mentalidad como líderes innovadores y de pensadores creativos. Entonces vamos a empezar a trabajar hoy con un ejercicio muy sencillo, que es un experimento. Vamos a hacer un experimento social, más o menos. Entonces aquí vamos a tratar de dibujar este esquema en esa hojita que tenemos allí. Entonces son simplemente 4 columnas y 4 filas. ¿Ok? Muy sencillo, simplemente no les vamos a pedir que nos muestren eso después. Es un ejercicio individual, personal. Cada uno lo está haciendo para sí mismo. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces ahora, ya todo lo tienen, ¿cierto? Levanten la mano si lo tenemos listo. Es simplemente una cuadrícula, es muy sencillo. Levantemos la mano si lo tenemos listo. Listo. Said, ¿cómo vas? Pues ahí tengo Y la cuadra. Pues, terminando. Listo, perfecto. Anderson, ¿ya listo o no?
Bueno, yo lo voy a ir echando al charco y tiene que estar pendiente, ¿listo? Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a llenar y a utilizar esta plantilla, ¿ok? Entonces, en la primera columna vamos a colocar el nombre de tres personas que sean muy importantes para nosotros, ¿sí? De pronto son esas personas que más nos han enseñado en la vida. Ojalá esperemos que sea alguien de la familia o alguien muy cercano, ¿sí? Incluso que de pronto esté allí mismo en la casa, ¿ok? Y vamos a colocar el nombre de esas personas. Es un ejercicio muy sencillo, simplemente colocar el nombre, no hay que dibujarlo, no les vamos a pedir aquí el dibujo de un rostro, simplemente es un nombre. ¿Ok? Perfecto. El segundo elemento que vamos a tener es calificar a esa persona, como en el grado de aporte que ha tenido para nuestra vida. Entonces vamos a colocar de pronto un 10 si es una persona que, pues, pucha, nos ha enseñado un montón de cosas y ha sido una persona súper importante para nuestro desarrollo, nuestra vida, ¿sí? Entonces le vamos a colocar un 10 a esa persona. Y si de pronto ha sido importante, pero no ha sido así súper relevante, de pronto le empezamos a bajar allí la nota, ¿ok? De uno a qué De 1 a rango? 10, de 1 a 10. ¿Listo? Bueno, se me fue el Spider-Man que estaba por ahí. Sí, Ah, ahí volvió, ahí volvió. ¿Qué más, Andrés? Tocayo. Listo. Bueno, muy bien. Y el último elemento que vamos a hacer... ¿Alguien? ¿Dani creo que habló? ¿Dani Guerrero? No. Bueno, perdón, el penúltimo elemento que vamos a trabajar es ese personaje está con vida, es decir, lo tenemos disponible en algún momento y no tenemos que recurrir de pronto a una oración o a ir al más allá para contactarnos con esa persona. Esa persona está allí viva, entonces vamos a colocar un chulito si esa persona está viva y si está con nosotros, ¿ok? Y finalmente vamos a colocarle un chulito en la tercera columna de las características de las personas, donde digamos, esa persona es una persona incondicional. Es una persona que si yo estoy en algún problema, en alguna dificultad, esa persona siempre va a estar allí. No importa qué suceda, no importa qué acontezca, siempre va a estar disponible y en cualquier momento que yo me contacte con esa persona va a responder y me va a acompañar y me va a sacar de el peor de los problemas en el cual yo me pueda de pronto meter. ¿Listo? Entonces, ya con este ejercicio vamos a tener una definición de quién es esta persona tan importante para nuestra vida. Entonces vamos a escoger esa persona que tenga una alta calificación, o sea, es decir, que haya aportado mucho para nuestra vida. Vamos a escoger a esa persona que esté viva, obviamente. Y finalmente que esa persona donde yo diga es la persona más incondicional y que está siempre para mí. ¿Listo? Y vamos a hacer un ejercicio inicial que tiene que ver con el tema de liderazgo y el tema de innovación y es un ejercicio de gratitud. Entonces, abajito, del otro lado de la hoja, vamos a escribir 3 elementos por los cuales estemos agradecidos con esa persona. Y se lo vamos a hacer a través de como una especie de carta. Entonces le vamos a decir, hola, Pepito, Sutanita o lo que sea. Le vamos a decir gracias por X, gracias por Y, gracias por Z. ¿Listo? 3 cositas muy sencillas. Vamos a hacerlo en un minutico máximo. ¿Por qué estoy agradecido con esa persona? ¿Qué le quiero decir en términos de agradecimiento? ¿Listo? ¿Cómo vamos, Juan Ramos?
¿Bien? Ok. Valentina Andrade, ¿todo bien? ¿Ya lo tenemos listo? Sí. Listo. Samuel Torres, hay un montón de Samueles aquí. Pues sí, bien, ya. Listo, perfecto. Entonces, en términos generales, ya todos estamos listos con nuestra carta de gratitud. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver mucho con innovación. Y es que la innovación no es simplemente pensar cosas bonitas y decir, ay, tan buena que sería esa idea, sino es pasar a la acción. Entonces, cuando estamos hablando de innovación, estamos haciendo algo que tiene que ver con crear impacto realmente. Y si ustedes quieren ser líderes, no se pueden quedar siendo líderes de papel o líderes de un diploma o líderes de, ay, yo pensaría y haría tal cosa. El haría, pues nunca es realidad. Entonces, vamos a darnos a la acción. Entonces, vamos a tratar de identificar de esta persona si está en la casa. Vamos a ir un minutico, les voy a dar 5 minutos para que hagamos esta actividad y le vamos a leer la carta. Le vamos a decir, Pepito, Sutanita, te agradezco por tal, tal, tal. Si esa persona no está allí, vamos a escribirle un mensajito o una videollamada, una cosita, pero son 5 minuticos que les vamos a dar para que ustedes activen esa carta de gratitud. ¿Ok? Entonces van a llamar, van a escribir, van a ir a decírselo. Entonces tienen 5 minutos. Son las... ¿qué hora son? Las 8:29. Tienen hasta las 8:34 para hacer realidad esta carta. ¿Listo? Entonces, vamos, pongamos a la acción y vamos y le decimos a esa persona o la llamamos o nos conectamos con esa persona. Vamos. 5 minuticos. Vamos, Sebastián Inestrosa. Acción, acción. Juan Sebastián Lozada. ¿Cómo vamos? Listo, perfecto. Juan José está contando a cuántos les va a decir. Gracias. Yo la llamé. Listo, listo, perfecto. Es cuestión de activar y hacerlo realidad. Listo. Listo. Ahí vamos. Démosle un minutico a las personas que van llegando. Bueno. ¿Cómo vamos, Diana Isabela? Ya la leí. Listo, perfecto. Listo, muy bien. No contesto. No contesta, Hola, bueno, mami. mándale un mensajito por WhatsApp, pero dile, Mami, eso es un te tengo ejercicio que del leer colegio, no algo. vaya a decir que... Bien, sí, señora. Mami, te tengo que leer algo, ¿ok? Isabela, pone en silencio eso. Perfecto. Listo. Bueno, mientras tanto, mientras van terminando de hacer la actividad, quiero que algunos de ustedes de pronto desbloqueen el micrófono y nos cuenten un poquito qué están sintiendo en estos momentos y qué sintieron cuando le dijeron eso a esa persona. Jan, ¿cómo estás? Cuéntanos. Pues se siente chévere porque la persona es mi mamá, entonces pues uno no todos los días dice como más gracias, sino que se siente chévere y raro el cuerpo al expresarle como a esa persona tan importante los sentimientos. Perfecto. Gracias, Jan, por compartir. Súper bien. ¿Quién más? Juan José, ¿cómo te fue con la compartida? Yo tengo a mi mamá acá al lado y se lo dije. Ah, bueno, perfecto. ¿Y cuál fue la reacción de ella? Ella sonrió y me abrazó porque pues ella sabe que yo no soy expresivo y que cuando le digo Perfecto. así no, bueno, se emociona. Listo. Sí, sí. A mí me pasa a veces, yo llamo a veces a mi papá a hacer este ejercicio y me dice, mi hijo, todo va a estar bien, no se preocupe, no vaya a hacer algo loco, tranquilo. Y bueno, siempre le aclaro, no es una actividad del trabajo. Bueno, chicos, el tema de esta actividad es, como decía ahorita Juan José, como decía Jan, es el por qué, qué hay detrás de esta actividad, ¿sí? Y aquí hay un tema que está vinculado a cómo se están sintiendo ustedes, o la mayoría de ustedes, con el ejercicio, y tiene que ver con algo que llamamos felicidad, ¿sí?
¿Por qué el dar las gracias está conectado al tema de felicidad? La felicidad, más allá de lo que regularmente los medios nos venden, que es lograr ese carro, lograr esa chica, el chico, lograr ese trabajo, lograr esa casa, más allá de eso, la felicidad está asociada con un nivel de estabilidad emocional, ¿sí? La estabilidad no es esa éxtasis continuo que uno quiere, como que le venden las películas, sino todo el momento está así extasiado y lleno de como de energía. No, tienen que ir conociendo que la felicidad es un elemento más de balance emocional, de estar tranquilo y de estar bien en términos generales en su vida. Y la felicidad no es tan difícil de lograr. No tenemos que esperar a tener el BMW convertible o tener la beca en Harvard o tener esa casa de 300 metros cuadrados. No, la felicidad, la manera más fácil de conseguirlo es a través de cosas muy sencillas, que de hecho están listadas aquí. Uno puede, si uno está bajo, por ejemplo, de emoción, en términos de felicidad y de pronto tiene algún momento de tristeza, de pronto que uno se siente como down, como dicen a veces por ahí, estoy como ahí más o menos, la forma más fácil de uno reconectarse con esa emoción positiva es de las gracias. Haga un ejercicio parecido al de ahorita. Y así usted va, no solo a generar un elemento positivo para usted, sino que también está en ese mismo instante, cuando usted le da gracias al otro, como pasó ahorita con Jan, es un acto aleatorio de bondad y amabilidad con el otro. Y cuando uno le da felicidad al otro, es la manera más potente de poder generar felicidad en uno. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de felicidad, y por qué ustedes dirán, pero estamos hablando de innovación, este tipo vino aquí a hablarnos de temas como muy subjetivos, y no, la felicidad es un gran elemento desarrollador de la creatividad. Si ustedes están en ambientes de trabajo donde se sienten cómodos, donde se sienten felices, donde se sienten plenos, donde se sienten a gusto, está documentado que la felicidad genera mayor productividad. De hecho, dentro de los estudios que se han hecho, las personas felices o en un ambiente mucho más armónico tienden a ser 15 o 20% más productivos, es decir, generan mejores resultados. Y por el otro lado, si las personas tienden a estar de pronto en ambientes de pronto negativos de emoción, tienden a ser menos productivos, es decir, van a generar menos resultados, no van a encajar bien en sus trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, pues la felicidad o el sentido de mi vida, en este caso, y yo les quiero compartir mi propósito es empoderar a las personas para que puedan generar un cambio en su vida y luego puedan transformar sus organizaciones. Hoy en día ustedes están estudiando, están trabajando por ser profesionales en algún momento y están en una institución que se mueve a través de unos valores de emprendimiento, de innovación, de trabajo con las comunidades, ¿sí? Y ustedes van a salir a transformar porque se están formando como líderes, ¿sí? Y el tema aquí, y lo van a ver mucho más adelante cuando empiecen a trabajar, o incluso a veces pasa con los profesores, yo se los digo porque yo soy profesor y conozco de mi rol y de mis experiencias con otros profesores, muchas veces ustedes no van a renunciar o no van a decir, yo no quiero más con este profesor, pero no es por el contenido, no es que a nosotros no nos gusten las matemáticas o sociales o historia o lo que sea, sino que es la persona la que genera un mal ambiente. De hecho, aquí hay una noticia muy interesante alrededor de lo que son los jefes. El jefe regularmente está asociado a una posición negativa, que es una posición de dominio, de orden, como de esclavitud, a veces podríamos decir. Y hoy en día las personas deben concebirse, ustedes como líderes, deben concebirse más que jefes, con J, más bien jefes, con G. En términos de que van a ser no jefes de directores así como con el látigo, sino que van a ser gestores de la felicidad de las personas con las cuales ustedes van a trabajar. Entonces, es muy importante que ustedes se piensen a ustedes como líderes, como personas que gestionan la felicidad de otras personas. Es decir, si ustedes quieren lograr un buen resultado de otras personas, trabajando con ustedes y para ustedes y con ustedes para ciertos objetivos, ustedes deben pensar en que ustedes son las personas que crean un ambiente psicológico óptimo para que esas personas puedan desarrollar su potencial. Es decir, el líder no es simplemente el que jala y el que hace todo de primero, sino es el líder el que crea un ambiente en el cual los otros pueden potenciarse. De hecho, muchas veces ustedes, no sé si han visto entrevistas de grandes desarrolladores y líderes
por ejemplo, del mundo de tecnología. Y, por ejemplo, Bill Gates dice, es que yo no soy el más inteligente, yo contrato a gente más inteligente para que haga cosas para mí, ¿sí? Yo no soy el que tengo que hacer todo. Yo lo que hago es crear un ambiente donde esa persona puede desarrollar todo su potencial. Entonces, eso está asociado con algo, ¿ustedes conocen la marca Google? ¿Son usuarios? ¿Sí? Levanten la mano si sí. A ver si estamos ahí conectados. Bueno, perfecto. La mayoría son usuarios de la marca Google. Google es una multinacional gigante, es de hecho una de las 4 mayores marcas del mundo. Este año bajó un poquito en términos de valor porque subió Amazon y Microsoft, pero pues está ahí en la pelea. Y esta empresa es muy conocida por sus desarrollos tecnológicos. Y hace unos años, hace como 3 años, hicieron un estudio donde dijeron, bueno, vamos a analizar cuáles son los equipos más destacados en términos de productividad y de resultados. Entonces se dieron a la tarea de utilizar toda su analítica y tienen todo un tema de Big Data para analizar cómo se comportan los mejores equipos que tienen dentro de la compañía. Hicieron un estudio de 2.000 equipos donde revisaron cuáles eran los factores y las cosas que hacían que esos equipos funcionaran tan bien. Y no encontraron que las personas supieran mucho de HTML, de CSS, de hackear, de bueno, todas estas cosas como duras desde el punto de vista de habilidades, sino que encontraron que esos equipos eran muy fuertes y generaban muchos resultados porque tenían estas 5 condiciones en muy alto nivel. Entonces, como ven, y aquí vamos siguiendo y vamos continuando con el tema de hay que desarrollar lo blando en las personas y en ustedes como líderes, y sobre todo el estudio arrojó que el componente más crítico y más importante era algo que se llamamos seguridad psicológica, ¿sí? Seguridad psicológica tiene que ver con yo sentirme tranquilo de poder decir, yo no entiendo esto, yo no sé cómo hacer esto, yo creería que esta idea es buena, yo creo que esta idea tiene potencial. ¿Por qué? Porque como en el colegio, a mí también me tocó, no sé si a ustedes, espero que no, pero este tema que ahorita llamamos matoneo y bullying, pues antes en mi época se llamaba el montársela a otro. Y eso es natural que pase en muchos escenarios, pero eso genera que las personas sientan que la próxima vez que tengan que hacer algo, pues no lo van a hacer, ¿sí? Entonces, si un jefe es matoneador, por así decirlo, en el ámbito profesional y le dice a uno, esa idea es mala, esa idea es tonta, esa idea no sirve, esa idea es muy cara, y siempre le está diciendo no y está criticando, esos colaboradores, y piensen ustedes que ustedes van a ser esos líderes y esos jefes, y si ustedes tienen esa actitud, la próxima vez que esa persona vaya a decir, yo tengo una muy buena idea, pues esa persona, ¿qué va a hacer? Pues no la va a dar y usted se va a quedar sin una buena idea. Entonces, ustedes tienen que ser los policías de este concepto de seguridad psicológica y de cómo hacemos para que las personas se sientan bien en el ambiente de trabajo. Y un gran líder no es el que hace más, sino el que crea ese ambiente. Entonces, usted tiene que volverse un personaje que condiciona, que crea las bases para que las personas puedan sentirse bien, sentirse tranquilas, sentirse alegres y poder trabajar con ustedes y con todo el mundo. Entonces, aquí vamos a hacer ya un ejercicio de contarles un poquito de cómo vamos a trabajar en ustedes para desarrollar este concepto que llamamos confianza creativa, que es algo de lo que yo estoy estudiando en estos momentos en mi doctorado y que quiero compartir con ustedes en esta charla. ¿Listo? Entonces, ¿esto por qué es importante? Ya lo vimos. La creatividad y la innovación es la habilidad más demandada para el futuro con usted, que ustedes van a encontrar como profesionales. Entonces, es súper importante que ustedes la desarrollen. Y hay unos miedos asociados a la confianza. Pues uno pierde confianza cuando tiene mucho miedo. Es como cuando de pronto a uno le da miedo dormir solo, es porque tiene el miedo del monstruo que va a aparecer o de que va a pasar algo en las pesadillas o, bueno, o que algo va a acontecer. Entonces yo les voy a contar de 4 miedos que están asociados a ser un pensador creativo productivo, que nos sentamos con la capacidad de que podemos tener resultados creativos. Entonces, la pregunta del millón, y quiero que sean así súper definidos en la respuesta, es: ¿quiénes de ustedes se consideran creativos? Yo. ¿Sí? Por ahí
bueno, hay un montón que no, ¿sí? Pero hay un montón que sí. Y hay otro montón que es como así la manito de ese dinosaurio T-Rex que empieza como a aparecer así chiquitica y como que no está segura y como que sí, como que no y no está como del todo claro, ¿sí? ¿Por qué? ¿A quiénes regularmente asociamos el tema de creatividad? Que decimos, ese personaje es súper creativo, entonces debe ser tal cosa. Diseñadores, ingenieros. Tal cual, Juan. Más que ingenieros, porque los ingenieros regularmente tienen una percepción de que son cuadriculados, ese es como el paradigma, que no es real. Pero regularmente estamos hablando de diseñadores, artistas, personas, como decimos en la universidad coloquialmente, que van y se la fuman verde y están viendo por allá el otro universo de las ideas, bueno, y hacen un montón de cosas locas y raras, ¿sí? Son esos personajes que son los artistas y que nacieron con ese talento, supuestamente. Y a nosotros, los que de pronto no nos consideramos, porque vi de pronto personas que no levantaron la mano, esas personas que no nos consideramos de esa manera es porque de pronto nos creemos esa idea de que porque no dibujamos bien, porque no bailamos bien, porque no cantamos bien, porque no tenemos esas cualidades del artista, ¿sí? No vamos a ser creativos, ¿listo? Y aquí yo voy a hacer un ejercicio antes de entrar a revisar esto. Nora, ¿hay posibilidad de tener las subsalas? No. ¿De Zoom? No. Si me pudieras colocar como anfitrión. Eso, te voy a hacer anfitrión para que tú lo puedas manejar. Listo. Bueno, entonces mientras Nora me da el poder, vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio. El anfitrión, ya tienes el poder. Listo, miremos a ver si tengo la posibilidad, pero no me está saliendo. No sale. No se puede. Bueno, no importa. Vamos entonces a hacer... ¿cómo hacemos este ejercicio? A ver. Admitir. No, definitivamente no se puede. Bueno, no pasa nada. Vamos entonces a continuar con la charla y luego les cuento un poquito cómo podemos desarrollar esas competencias asociadas al tema de creativo. Entonces, cuando estemos hablando de los miedos que estamos mencionando ahorita, de los miedos asociados a la creatividad, está el tema de tener miedo porque no sabemos cómo va a ser el futuro, ¿sí? Y de pronto eso a ustedes ahorita les está gestionando algún tipo de incertidumbre y de pronto algún tipo de ansiedad. Y ustedes dicen, por ejemplo, los que se van a graduar próximamente, yo no sé, yo veo como los más grandes, a Elías, a Carlos, a Isabela Danisba. Profesores. Aladine. Es que esos son los más grandes, vean. Sí, por eso. Yo tengo buen ojo. Bueno, los que estén de pronto más próximos a salir a la vida universitaria o a los... incluso los que estén pensando, bueno, voy a pasar al siguiente nivel ya donde están los más grandes. En esas situaciones regularmente tenemos procesos de incertidumbre y no sabemos cómo va a suceder eso y empezamos a contarnos un montón de historias y ahí empezamos y no sé si de pronto a ustedes les pasa lo mismo, pero somos como productores de Hollywood y empezamos a generar esas historias que no sabemos qué es lo que va a acontecer, pero estamos maquinando todo tipo de escenarios y de todo tipo de situaciones en las que todo explota, todo sale mal, todo se genera un problema, o sea, es el caos más impresionante del mundo. Y uno, no sé si ustedes de pronto al comienzo de la pandemia, y si de pronto se pueden teletransportar a ese momento, y estén pensando, bueno, ¿qué es todo lo malo que va a suceder? Entonces nos vamos a enfermar, todos nos vamos a morir, todo va a salir mal, todo va a estar pésimo. Y de alguna u otra manera, si lo revisamos hacia atrás, sí, hay cosas que han salido mal. Yo, por ejemplo, en mi familia he perdido familiares por la situación, pero dentro de todo no ha sido tan
caótico y problemático como yo me lo imaginé en un momento, ¿sí? Entonces, muchas veces estamos generando muchas historias y nos estamos contando unos cuentos increíbles, o incluso, por ejemplo, en esas situaciones, por ejemplo, del cortejo, para que de pronto ustedes de pronto lo vean un poquito más cercano, cuando están uno en esas primeras situaciones donde le va a decir el rollo a la chica o al chico, y uno va a decir, no, me va a rechazar, me va a decir que no, no me va a contestar de manera positiva. Y uno de pronto se lanza y consigue que la persona de pronto también diga, no, yo estoy de acuerdo, yo siento lo mismo, y uno, uy, no, todo lo que me había echado de película no sucedía. Entonces, muchas veces nos damos muy duro, ¿sí? Nos azotamos muy fuerte y creamos muchas ansiedades y gastamos la energía en elementos que no van a ser realidad. Entonces, aquí es muy importante tratar de controlar y decir, bueno, ¿cuáles son realmente los miedos? Y hacer una lista. Esto es lo que me está generando ansiedad. Esto es lo que más posiblemente pueda suceder. Y actuar de acuerdo a eso. Entonces, en la medida en que podamos planear y hacer cosas y tomar decisiones, vamos a empezar a reducir incertidumbres. Entonces, el tema más importante aquí es, chicos, no dejemos que el pensamiento nos carcoma la tranquilidad. Entonces, si usted quiere tener tranquilidad para reducir la incertidumbre, empiece a tomar decisiones, empiece a hacer cosas, ¿listo? Y aquí una recomendación que yo les hago a mis estudiantes es, trate de decir, bueno, el problema que estoy enfrentando es todo esto, pero a veces, muchas veces el problema es tan complejo y uno no sabe cómo abordarlo ni por dónde empezar, que lo más importante de pronto va a ser seccionarlo y decir, bueno, esta partecita del problema voy a trabajarla de esta manera, esta otra de esta manera, y entonces cuando uno desglosa los problemas es más fácil abordarlos, ¿sí? Y porque no son tan complejos y uno le quita complejidad en la medida que los subdivide, ¿ok? Y lo otro es, chicos, no esperemos en la comodidad de nuestro espacio de zona de confort, ¿sí? Muchas veces estamos esperando que de la nada caiga una solución a nuestras situaciones, problemas. Si nosotros no nos ponemos a actuar y no nos ponemos a solucionar y a darnos a la acción como hicimos ahorita con la tarjeta y con la carta, perdón, pues nada va a suceder, ¿sí? Entonces, aquí el tema es pongámonos a hacer cosas ya y salgamos de esa zona de confort. Y lo más importante, chicos, es si ustedes están teniendo proyectos o quieren hacer proyectos que solucionen la vida o le solucionen un problema a otra persona, no esperen que las ideas salgan desde ahí, la comodidad de su escritorio. Sí, ustedes tienen que salir y de alguna manera hay una metáfora muy bonita y es, ustedes no deben ser expertos de leones de zoológico, ¿sí? Y el tema es que yo no voy a salir a generar un gran producto, un gran servicio, una gran empresa si yo me quedo en mi casa y no me conecto de pronto con las personas a las cuales les voy a generar esas propuestas. Yo vi por ahí en los videos que hay en YouTube sobre el colegio y algunas cosas que ustedes, donde salen, que hacen muchos proyectos de emprendimiento y proyectos sociales y proyectos de tecnología. En la medida que ustedes tengan conexión con el contexto de uso de esas situaciones y de quienes están viviendo esos problemas, ustedes van a tener mejores soluciones. Entonces, no se vayan al zoológico, es decir, no simplemente busquen en Google y en YouTube sobre esas situaciones que quieren solucionar, sino que vayan al contexto real y trabajen con esas personas lo más cercano posible. Es decir, traten de ponerse en los zapatos de las personas y no solo ponerse los zapatos, correr una maratón con ellos. Entonces, es súper importante que se den a la tarea de construir cosas para empezar a reducir esa incertidumbre. Y aquí cobra mucho sentido el hablar de prototipos, de fallar rápido, ¿sí? No esperen de pronto a que si ya quieren desarrollar esa app que los va a hacer millonarios y los va a hacer multimillonarios como Mark Zuckerberg, pues no esperen voy a tenerla perfecta. No, desde hoy mismo, listo, voy a hacer un esbozo, voy a hacer un boceto, voy a hacer un prototipo de baja resolución para empezar a validar esa idea. ¿Tiene futuro? Esa idea se la puedo presentar a un compañero para que me diga qué piensa, cómo la usaría, dónde está fallando. Y miren que cualquiera de estos ejemplos, ¿cuánto cuesta hacerlos? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto podría estar costando cada uno de estos prototipos que ustedes ven allí en pantalla? Estamos hablando de miles de pesos, de cientos de miles, ¿sí? Entonces estamos hablando de cosas baratas, de fáciles de implementar, ¿ok? Muy bien.
El segundo miedo tiene que ver con el miedo a ser juzgado. Y muchas veces esto lo asociamos a, y por favor recuerden de pronto el momento en que alguno de ustedes dio una idea y de pronto el personaje al lado les dijo, no, esa idea tan mala, esa idea tan tonta, esa idea tan pobre, esa idea tan falta de un montón de cosas, ¿sí? Y eso lastima nuestra autoestima y lastima pues nuestro poder de poder creer en nosotros y generar ideas. Entonces, aquí lo único que puedo decirles es, chicos, nadie aprende a montar bicicleta de la primera, ¿sí? Y si estos personajes que corren y que son tan profesionales, incluso ellos se meten sus caídas, y ustedes ven a Nairito de vez en cuando en el piso. Si esos personajes que hacen esto de vida profesional se caen, imagínense pues nosotros los que estamos aprendiendo a montar bicicleta. Entonces, trátense un poquito más suaves, sean benevolentes con ustedes mismos y acepten que parte del proceso de ser innovador tendrá que ver con ser un generador de errores constante, ¿sí? Elon Musk, que es no sé si lo conocen y lo tienen por ahí en su radar. Elon Musk es el CEO de varias empresas asociadas a temas de tecnología y energía, y de incluso viajes y investigación aeroespacial. Y este personaje, que es el dueño de Tesla, de X-Space, bueno, de un montón de empresas súper revolucionarias, dice en una frase y es, si las cosas no están fallando, no estamos innovando lo suficiente. Entonces, hagan que el fallo y el error sea parte de su proceso de aprendizaje, ¿sí? Nada sale perfecto en la primera y no esperen a que esté perfecto, ¿sí? Porque si quieren que esté perfecto, pues nunca va a estar perfecto y nunca lo van a lanzar. Entonces, tienen que estar con ese mantra de decir, prefiero lo correcto que lo perfecto, ¿listo? Y otra frase que de pronto puede estar vinculada a esto es, el costo de equivocarse es menor que el costo de no hacer nada, ¿sí? Si una empresa, no sé si de pronto algunos de ustedes se acuerdan cuando estaban chiquititicos, de pronto aquí los profes sí de pronto hacen memoria, íbamos a una tienda que se llamaba Blockbuster, ¿sí? Hoy en día, pues la mayoría de ustedes ve las series en Netflix, pero a nosotros los viejitos nos tocó ir a alquilar videocassettes y VHS en su momento en una empresa que se llamaba Blockbuster. Esa empresa prefirió no hacer nada. De hecho, Netflix en su momento le dijo a Blockbuster, al dueño de Blockbuster, señor Blockbuster, cómpreme. Y el señor Blockbuster le dijo, no, yo no estoy interesado, gracias. Y esa empresa pasó de estar evaluada en $6 billones a 0 pesos en un periodo de 2 años. Entonces, miren que si no nos pensamos, si no nos repensamos constantemente, pues no vamos a tener la oportunidad de mantenernos relevantes. Y piénsense que eso va a ser para sus empresas, para sus productos, para sus servicios, para ustedes incluso. Si ustedes no se están renovando, reconstruyendo constantemente, ustedes dejan de ser relevantes. Y estamos en una carrera donde ustedes mismos son marcas, son empresas en sí mismos, ¿sí? Entonces, hoy en día, una de las habilidades más importantes es el de desaprender para volver a aprender, ¿sí? Entonces, lo que conocemos hoy no va a ser tan útil en unos años como conocimiento técnico aplicado, porque de pronto ya lo hará una máquina o lo hará mejor que nosotros, ¿sí? Estamos llegando a ese momento de la singularidad, donde la capacidad de cómputo de las máquinas supera la capacidad mental de los hombres. Entonces, aquí la invitación es a decirles a que ustedes tienen el poder de hacer estos cambios, chicos. Dentro de ustedes está esa iniciativa de poder darse a la acción, ¿ok? Y muchas veces vale la pena recordar que la vida, como lo decía este personaje Berlin, es simplemente el 10% de lo que sucede y más el 90% de cómo yo respondo ante las situaciones que se me presentan. Entonces, una persona podría decir, no, la pandemia fue lo peor. Y algunas empresas lo hicieron y se quedaron en ese 10% y dijeron, no, se nos acabó el negocio, se perdió todo, Y de pronto no se dieron a la tarea de decir, bueno, esto es una oportunidad para crear posibilidades adicionales, ¿sí? De hecho, por ejemplo, con la pandemia surgieron muchas novedades y se aceleraron ciertas transformaciones. Empresas de motos locales como Auteco, no sé si han visto esos comerciales de J Balvin y de toda esta gente,
empresas como Auteco se dedicaron a generar, por ejemplo, en sus plantas de producción, máquinas de desinfección, temas asociados a cabinas de tratamiento de pacientes con COVID, y se metieron en el tema médico, crear líneas de negocio respondiendo a una situación que nadie puede controlar, pero que también vamos a la normalidad. Y chicos, ¿sí? Y esto no va a acabar. Nos podemos losados y como como yo, sí. Veces decimos, no, pues lo hacemos en 3 semanas, 2 semanas. Pónganse fechas locas incluso. Digamos, hoy mismo voy a tener una solución. Y vamos a empezar a generar elementos como los que les mostré ahorita de prototipos de baja para yo empezar a validar cosas. ¿Sí? No esperemos a que esté perfecto, sino a que esté correcto. ¿Sí? Y empecemos a construir cosas que agreguen valor. No esperemos a tener la cosa perfecta. Y lo otro que tiene que ver con el tema de dar el primer paso es que en qué estamos gastando nuestro tiempo. ¿Sí? Ustedes son nativos digitales, la mayoría de ustedes, ¿sí? Y todos ustedes tienen estos ladrillitos negros al lado que de pronto nos succionan un montón de energía y tiempo. Y de hecho, si ustedes van a los ajustes y a todo el tema de configuración y revisan los tiempos de uso, ustedes van a ver algo muy sorprendente, en los cuales si yo les hago la pregunta ahorita, bueno, ¿cuánto más o menos utilizan su celular? Ustedes me van a decir, no, un par de horas al día, ¿sí? Y vamos a ver que realmente cuando estamos revisando las cifras de estudios pues, que se han puesto a revisar cuánto realmente... Dice que mi papá lo está pensando. Ok, Valentina, muy bien. Alguien dijo algo que el papá lo está pensando, no sé. Listo. Entonces, chicos, ustedes están consumiendo contenidos alrededor de 3 horas diarias en redes, ¿sí? Eso es más o menos un 12% de su día. Luego, si lo cuantificamos en horas semanales, estamos hablando de 21 horas semanales, 88 horas mensuales, 1058 horas anuales en redes, ¿sí? Esto en términos generales, si lo resumimos, son 44 días al año que ustedes están perdiendo o que se están consumiendo en simple contenido de echar para arriba, de echar para el lado, del TikTok, de la cosa, ¿sí? Y realmente revisen si ahí tienen valor. En estos días mostraban que de 1000 influencers, 2 tienen éxito. Entonces, revisen si alguno de ustedes está planteando como prospectiva ser influencer y ser youtuber y ser tiktoker y ser snapchatter y ser cualquiera de estas cosas, ¿sí? Revisen ese tema porque realmente las posibilidades son bien bajitas y ahorita, pues, no sé si lo han escuchado, pero la SIC va a entrar la SIC es la Superintendencia de Industria y Comercio, va a entrar a controlar el consumo de elementos patrocinados y no patrocinados de los influencers. Entonces, ya es obligatorio para ellos, por ejemplo, decir si les pagan o no les pagan por recomendar un producto o no. Entonces, no vayan a caer tampoco en, como lo utiliza Pepito Mendieta, entonces yo lo voy a comprar, porque posiblemente ya le están pagando por eso y ni siquiera lo debe estar usando a diario. Entonces, súper recomendado en este término de si yo quiero innovar, no perdamos tiempo en cosas que nos consumen energía y que podrían... ¿Qué tanto podemos hacer en términos de proyectos en 44 días? Es como tener un mes y medio adicional en el año, ¿sí? Entonces, sean muy conscientes de eso. Aquí voy a dejar una recomendación para los profes que de pronto les sugieran a sus alumnos la mirada de este documental en Netflix. Es un poco contraintuitivo decir que no vayan a redes y lo vean en Netflix, pero
es un muy buen documental que trata sobre estos temas de cómo perdemos el tiempo y cómo nos manipulan desde el punto de vista de las redes, ¿sí? Y cómo están hechos desde la ingeniería humana para que nos quedemos pegados allí, ¿sí? O, por ejemplo, y simplemente para los que no lo han visto, hay un tema allí que menciona y es cuando uno está en el WhatsApp, por ejemplo, o está en el Instagram o lo que sea, y uno ve que arribita dice, Pepito está escribiendo. ¿Ustedes se desconectan o esperan a que se reciba el mensaje? Ustedes se quedan ahí. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Cierto? Entonces, esas son estrategias desde la ingeniería humana para que nos quedemos conectados y ahí controlados. Muy bien. Y finalmente, ya para terminar, el último miedo, chicos, es el miedo a perder el control, ¿sí? El miedo a que, por un lado, incluso, tenemos ese miedo tonto en el que somos como Gollum, el del Señor de los Anillos, que decimos, my precious, con mis ideas. Y muchas veces, cuando estamos hablando de ideas, nos decimos a nosotros mismos, yo no voy a dar esta idea porque ese hijo de madre al lado me la quita y se lleva todo el control y se lleva el crédito. En términos de ideas, las ideas son gratis, son baratas. Cualquiera puede tener una buena idea. El tema es salir a implementarla, hacer la realidad, ir a decirle al personaje que le agradezco, ¿sí? Hacer impacto en la vida. Entonces, aquí tenemos que considerarnos, hay unas imágenes muy relacionadas con el ser líder, de pronto estas las han visto, que el líder es el que no está dirigiendo, sino que es el que está ahí al frente. Pero realmente, hoy en día, pues, a modo de comedia y un poquito de humor, así es como los pintan los jefes hoy en día, porque hay una diferencia entre lo que piensan la gente adulta y lo que somos nosotros, los millennials, incluso ustedes, los centennials o los nativos digitales. Pero más que esta representación un poco caricaturesca, el líder, como les decía al comienzo, es un líder que es un personaje que tiene una estructura de dar soporte. No es el que sale a relucir, no es el que hace todo, es simplemente una persona que crea el ambiente. Y ustedes deben ser personajes que deben ponerse en la tarea de decir, bueno, si sutanito y sutanita son los duros en esta cosa, ¿cómo hago yo para que ellos hagan mejor su trabajo? Y ese es el mejor trabajo que puede hacer un líder. No es tratar de hacerlo todo por sí, porque eso ya es como microgestión y te vas a consumir mucho tiempo y mucho recurso y mucho esfuerzo. Y es más cómo trabajas de manera dinámica con otros. Entonces, aquí simplemente la reflexión que quería darles es ser líderes más que hacer las cosas, es construir un ambiente de trabajo para las otras personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué se necesita para ser un líder? Pues uno, es revisar esos lentes con los que estás trabajando, cómo estás mirando los problemas y cómo estás mirando a tu equipo y en qué rol y qué posición estás colocándote tú. Segundo, es cómo te estás comunicando, ¿sí? Muchas veces somos y por favor pónganse a pensar en cómo se comunican ustedes. Tenemos una palabrita que aquí les voy a dar un tip sobre cómo cambiar la perspectiva y cómo comunicarse de una manera mejor. Y es, muchas veces utilizamos la palabra pero. Y siempre hablamos del pero tal cosa, no, pero tan caro, pero tan feo, pero tan difícil, pero, ¿sí? Traten de ser conscientes en sus WhatsApps, en sus correos, en sus Instagrams, en todas sus formas de comunicación escrita o incluso hablada. Cuando coloquen el pero, traten de ser conscientes de ese pero y decir y, mejor que un y. Esto es tal, pero tan caro, no, esto es tal y tal cosa. Y eso les va a hacer un cambio mental sobre cómo abordan las situaciones. Y otra cosa que hacen o que hacemos muchas veces también es colocar el no. Y la recomendación es cambiar ese no por un sí, con la posibilidad de, no de que todo lo voy a aceptar en ese momento, ¿sí? Sino que todo lo voy a considerar y voy a generar una lista grande de todas las posibilidades que hay. Cuando tengas todas las posibilidades, ahí sí voy a evaluar y voy a decir, esta sirve, esta no sirve, y esta de pronto está difícil de implementar ahorita, pero la voy a dejar para más tarde. Pero si yo me quedo con el no siempre, y piensen, si a ustedes, todas las personas a las que ustedes les presentan ideas y soluciones, le dicen que no,
La próxima vez que esa persona le diga, bueno, Juan Sebastián, tráeme una idea. Juan Sebastián va a decir, no, pues que siempre me dice no. ¿Yo para qué le doy una idea? ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar en eso, en cómo comunicarnos de una mejor manera. Y finalmente, pues apuntarán a la excelencia. ¿Ok? Entonces, chicos, quiero ya despedirme con una última reflexión, pues, que tiene que ver con un par de historias. ¿Sí? Me gusta siempre cerrar con estas historias. No sé si conocen la historia de Rick Elías. Este personaje tiene una charla TED muy bonita que tiene que ver con un vuelo que sale de Nueva York y el vuelo tiene un problema técnico y el avión tiene que acuatizar, ¿sí? Como aterrizar pero en el río. Y están en Nueva York, el vuelo sale, como que hay un golpe en el motor y se empieza a generar mucho ruido en el avión. Y el personaje precisamente está en la primera silla donde uno puede hablar allí con la azafata. Y el tipo le dice a la azafata, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y la azafata le dice, tranquilo, por favor, contrólese, mantenga calma, por favor, abróchese el cinturón. Y luego lo que pasa es que él dice, o cuando cuenta la historia, él dice, se apagan los motores. Entonces imagínense ustedes en un avión donde el avión está en silencio, o sea, no hay ruido. Y lo que hace el piloto es redefinir la dirección del vuelo y se dirige al río Hudson, que es un río que está allí en Nueva York. Y se dirigen y las palabras que dice el piloto a través de la bocina es prepárense para el impacto. Y el tipo entonces llega y reflexiona, no sé, ya me maté, ya me morí aquí, todas las cosas que quería hacer en la vida, pues se dañaron, no están disponibles, y yo tantas cosas que quería hacer. Entonces el tipo dice, ese día yo pude tener un milagro y tuve la posibilidad de ir al futuro y volver. Porque yo fui al futuro y dije, estoy perdiendo el tiempo con cosas que no valen la pena. Estoy haciendo cosas que no son satisfactorias para mí y mi propósito, que era ser el mejor padre posible, pues no lo pude hacer, ¿sí? Entonces, él habla de cómo ser nuestra mejor versión en nuestro día a día, pensando todos los días que posiblemente este es el día en que el avión se nos cae. Entonces, la reflexión para ustedes es, ¿qué pasa si el avión se nos cae hoy? ¿Qué han logrado? ¿Qué van a dejar de semilla en este mundo? ¿Y cómo vamos a recordarlos a ustedes? ¿Ok? Entonces, piensen siempre es cómo quieren ser recordados y qué van a hacer hoy para lograr eso. Y finalmente, esa parte de esa versión a mí me marca mucho. Y quiero contarles la segunda historia. Y la segunda historia es mucho más personal. Les quiero contar la historia de esta persona que está aquí en pantalla. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí. Listo. Esa persona que ustedes ven allí es mi madre, ¿sí? Aunque no se parezca mucho porque tiene los ojos verdes, es blanca como la leche, tiene el pelo liso y yo parezco como medio que no soy de esa familia, pero si les muestro a mi papá van a decir, ah, ya todo tiene sentido. Pero bueno, mi madre tiene una historia muy bonita, ¿sí? Y quiero contárselas a través de algo que nos sucedió hace unos años. Entonces, no sé si se acuerdan, hace unos años hubo un challenge, ¿sí? Como todos estos challenges ahorita en los que estamos del TikTok y del YouTube y todas estas cosas. No sé si se acuerdan de este reto. ¿Se acuerdan? Que nos echábamos agua fría con hielo, ¿sí? ¿Se acuerdan un poco de qué trataba el challenge? ¿Para qué era? ¿Qué había detrás? Se llamaba Ice Bucket. El Ice Bucket Challenge, sí. ¿Y para qué era? Tú lo hacías para donar $10 a una causa benéfica. La principal Claro. crítica es que hay muchos lugares sin agua y se usan de agua y tontamente. Donarlos y Perfectamente. ya. Listo. ¿Ese es tu nombre, Stemen? No, ese es el nombre de Gmail. Entonces, Ah, pero ok. no pasa Bueno, así. el doctor Bonilla, voy a decir. El señor Bonilla. Bueno, el señor Bonilla claramente identifica bien la causa la causa benéfica que hay detrás. Y esto era para donar
a una investigación sobre una enfermedad huérfana que se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Lastimosamente, a mi madre le diagnosticaron esa enfermedad. Y es una enfermedad muy dura en el sentido de que es una enfermedad en la que el cuerpo pierde su capacidad motora. O sea, mentalmente es una persona perfecta, lúcida, pero el cuerpo empieza a perder habilidades. Entonces, todo lo que tiene que ver con músculos motores se pierde. Entonces, empieza por las manos, no pueden empezar a agarrar, luego el tema de las piernas, luego toca estar en cama. Y es una persona, entonces, todas las personas que tienen ELA tienden a tener estas situaciones, donde no pueden moverse, no pueden alimentarse por sí solos porque pierden la capacidad de deglución. Son personas que pierden también la posibilidad de tener ciertas independencias, como ir al baño, pues ya no se puede, toca con sondas, toca con ayudas, toca con lavados, bueno, con un montón de cosas. Son personas que también pierden la capacidad de respirar por sí mismas, ¿sí? Entonces toca estar conectado con un ventilador. Entonces, no solo se respiran por una traqueostomía, que es una perforación que hacemos aquí en la tráquea para poder tener acceso a los pulmones, sí, porque los pulmones también pierden capacidad muscular, sino que también el tema por falta de fuerza en la mandíbula, en las cuerdas vocales y todo esto, pierden la capacidad de hablar y pierden la capacidad de alimentarse. Entonces, esto también una gastroestomía, que es un ducto externo que se conecta al estómago y por ahí se alimentan. Entonces, esto le sucedió a mi madre y tampoco podía hablar. Entonces, tuvimos muchos problemas. Mi madre pasó de pesar 60 kilos a pesar 28 kilos. Estuvo prácticamente en un momento muy difícil y logramos a través de una reconexión familiar y de que mi hermana tuvo una bebé, eso animó incluso a mi madre porque consideramos todo en su momento, hasta la eutanasia. Y en ese momento apenas en el país estaba hablando del tema y el padre de Matador fue el primero y en ese momento también mi madre estaba con ese tema. Y yo no quiero contarles esto para que, ay, pobrecito, pobre familia, no. Mi madre se goza todo, vive en Barranquilla, se goza el carnaval, se disfraza, ahorita está mucho mejor. Y el tema que quiero contarles es, en el tema de la comunicación, ella, con todas estas limitaciones, generó una innovación. Y aquí es donde quiero compartir esta historia con ustedes. Cuando empezamos a buscar opciones de cómo lograr una comunicación con ella, porque lo único que se le movían eran los ojos, no sé si conocen la historia de Stephen Hawking, que es un físico británico que tenía esta misma condición. Logramos encontrar un aparato en Suiza que se llamaba, es un TOBI y es una especie de computador que es controlado por infrarrojos. Entonces es como el infrarrojo del Kinect del Xbox, creo que es. Y es un elemento que te mira a los ojos y dependiendo de dónde estés mirando, genera como el control del mouse, ¿sí? Y funciona más o menos como ven aquí en la imagen. Entonces, ella con los ojos logra construir algunos elementos de palabras y el computador habla por ella. El problema que tuvimos es que este aparatejo, al comienzo, nos costó 40 y pico de millones de pesos. Y eso le duró 2, 3 años. Con tan mala suerte que ese aparato se dañó y no pudimos volverlo a utilizar y no pudimos comunicarnos para ver si tenía ganas de ir al baño, si tenía de pronto algún picazón, si quería cambiarse la posición en la cama, etcétera, etcétera. Y el aparato se dañó y se perdieron esos millones de pesos. Pero antes de que se dañara, mi madre logró construir una conexión con un proyecto que era un proyecto abierto, un Open Project, en el MIT, donde estaban desarrollando una aplicación abierta que no costaba nada y que se podía colocar en cualquier computador. Entonces, lo que hicimos fue que con ella se investigó todo, porque tenía acceso a su Facebook, a su Instagram, a Google, todo, y buscaba todo con esa posibilidad de investigación. Y construimos un modelo, este prototipo que costó 2 millones de pesos. Hoy en día, eso lo trabajamos a través de una fundación y esa fundación dona las posibilidades de acompañamiento a pacientes que tienen la misma condición.
Y además de eso, el año pasado, pues antes de lastimosamente pasar a una mejor vida, estuvo en un proceso de crear una agenda de aspectos positivos hacia la vida y de construir impacto para poder recolectar donaciones para la asociación que trabaja esta enfermedad en el país, que se llama ACELA. La reflexión que quiero decirles es, si una persona que tiene este tipo de limitaciones, que no se puede comer, no puede moverse, no puede respirar, no puede hacer nada por sí solo, y logra hacer este tipo de innovaciones y de impactar el mundo, a ustedes chicos, ¿qué los está deteniendo? ¿Sí? ¿Y qué les está limitando a crear impacto en el mundo? Y esa sería, pues, mi intervención en el día de hoy. ¿Ok? No sé si quieren de pronto que hagamos algunas preguntas. No sé, estamos un poquito boletos de tiempo, pero me cuentan. Excelente tu intervención, como siempre, Andrés, pertinente, justo alineado con lo que nosotros proponemos en el colegio. Infinitamente agradecida porque hayas aceptado la invitación y, por supuesto, por el contenido tan valioso de tu presentación. Muchas, muchas gracias. No sé si alguno de los niños quiera hacer una pregunta, profundizar en alguno de los temas pues, que hemos escuchado el día de hoy. ¿Puedo? Claro, José, Claro. adelante. Con todo respeto me surgió la incógnita, ya que usted dijo que su progenitora tenía ELA, ¿no? ¿Ela? Entonces, esa ELA es una enfermedad huérfana, la cual no que hacía que las mujeres fueran portadoras y los hombres fueran los que recibían la enfermedad, las mujeres no la sufrían. No hay ningún tipo de enfoque por género de la enfermedad, no. O sea, conozco de pacientes hombres y conozco de pacientes, pues en este caso, mujeres. Y por la asociación donde pues, estamos vinculados, hay N cantidad de todo tipo de pacientes. O sea, es Bueno, una muchas enfermedad que gracias. afecta a cualquier... Listo. Los profesores, ¿alguno tiene alguna pregunta? Bueno, yo creo que pues podemos cerrar. Listo. Infinitamente agradecida, reitero pues mi gratitud y ha sido muy, muy enriquecedora esta mañana gracias a tu participación, a tu intervención en el marco de nuestro día AMI. Listo. Bueno, no, muchísimas gracias y pues los que de pronto estén considerando por allí estudiar temas de creatividad e innovación, pues los esperamos en la universidad y con las puertas abiertas y también cualquier cosa, pues a través de Nora, si tienen algún tipo de proyecto o algo que podamos de pronto acompañar, pues estamos ahí súper disponibles. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por la atención y por la participación. Nos vemos prontamente en otra ocasión. Sí. Feliz día, Listo. muchas gracias. Bueno, Gracias. hasta luego. Chao, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Doña Nora, una pregunta, ¿hay que conectarse otra vez? En 10 minutos, ya les informamos. Ah, dale, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. No, estuvo muy buena la charla. Bueno. Hasta luego. Chao. Bueno,